Gracias a la alianza que tenemos con la empresa de fondeo FTT Funded, les tenemos un descuento muy especial a todos ustedes, oyentes de este canal, de un 40% de descuento en todos los challenges de esta empresa. Así que ahí lo tienen con el código segmento40. Ahora sí, seguimos con el episodio. Bueno, señores, bienvenidos a Segmento del Trader. Estamos una vez más con Edgar Trades. Una vez que ya tuvimos un podcast, hablamos de cómo ha sido su proceso, de cómo gestiona las cuentas, cómo gestiona el riesgo y cómo ha sido todo su camino psicológico en el mundo del trading. Pero también a Edgar yo lo conozco personalmente y sé que es de los traders que analiza de manera más profunda el mercado, y hoy día queremos indagar en esa parte, cómo él piensa y cómo se maneja dentro de su análisis y en su operativa. Así que Edgar, bienvenido nuevamente. Encantado, Chelo. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, ya que en los otros episodios nos has comentado una introducción sobre ti, me gustaría ver cómo describirías tu manera de análisis. A ver, la tendencia ha sido a simplificar cada vez más mi metodología y a simplificar más las estrategias, haciéndolas cada vez más objetivas hasta el punto de que se puedan parametrizar en el punto de que dos personas completamente distintas, explicándoles las estrategias, ejecutarían el 85% de los trades de forma exactamente igual. Esto ha sido más que por mí, fue una forma más a la hora de formar a la gente, ¿no? Es decir, conozco muchos alumnos que tengo a día de hoy que siempre me han venido de otras formaciones y otros sitios en el que me encontraba que estudiando lo mismo, los mismos conceptos y las mismas estrategias, uno iba en corto y otro iba en largo. Wow. ¿Vale? Es decir, mientras que uno iba en corto, otro iba en largo sin ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, como que yo me encontré con que los principales alumnos que llevaban mucho tiempo analizando conmigo día tras día, llevaban muchas horas conmigo, esa gente pues todos veían el mercado como yo y todos ejecutaban de la misma forma. Okay. Pero era una forma un poco, te hablo de hace 2 años, ¿vale? Era una forma un poco más discrecional de ejecutar o de ver el mercado. Vale. Y en función de eso lo que fui haciendo es parametrizando, objetivizando las estrategias de una manera que fueran 100% objetivas. Ok, perfecto. O sea que, digamos que los traders de tu comunidad estarían tomando la mayor parte de veces los mismos trades. No, los mismos trades en este caso. Ok, tanto es porque tienen una parte tanto técnica como fundamental que coincide mucho en la lectura de todos. Exacto. Ok. ¿En qué se basa tu manera de analizar el mercado? Claro, esto es complicado porque esto es al final ya habíamos quedado una vez y tú me dijiste que, bueno, a ver si podía pasarme otra vez y yo te dije, bueno, podemos hacer otro podcast, pero esta vez no vamos a hablar otra vez de lo mismo y demás. Entonces hoy el podcast hoy es un poco más una chapa para todos tus oyentes sobre análisis de mercado y un poco mi forma de pensar que difiere bastante de la mayoría de gente Claro. que opera los mercados financieros, sobre todo la gente que tienen perfiles de Instagram y que tienen el típico perfil de Instagram de opera a las 8 de la mañana, entre las 8, a las 9 y media, a las 10 dejas de operar, solo opera las kill zones, horario operativo, fuera de horario no se puede operar, etc. Entonces, como tengo un perfil bastante distinto en este caso, venía un poco a mostrar, ¿no?, mi razonamiento, mi lógica detrás de la operativa y un poco la forma de analizar que tengo, que pienso que puede aportar bastante porque es muy diferente a lo que la mayoría de tus oyentes imagino que deben estar acostumbrados de escuchar en redes sociales, ¿no? Entonces, lo primero de todo que quería decir es que la mayoría de gente, la mayor parte de las veces, cree que se merece algo que tal vez no se merezcan. ¿En qué sentido? Yo cuando llevaba 2 años y medio, 3 años operando, ya pensaba que lo sabía todo. Vale. Y siempre he sido una persona que he considerado que soy una persona bastante inteligente y me creía como el que, hostia, pero ¿cómo es que no soy rentable? ¿Cómo es que no estoy viviendo de esto? Pues yo soy mucho más inteligente que esta gente que sé que está viviendo de esto, ¿no? He conocido a gente incluso que tenía una forma muchísimo más primitiva de operar, una forma mucho más simple. Es que no digo que sea algo malo, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona como de indagar mucho, ¿no? De rebuscar y querer aprender más, 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 más y más. Y eso al principio puede ser un error. Okay. Puede ser un error porque tú eres incapaz de tener tanta información en tu cabeza y tanta información a la vez y ser capaz de
cohesionar, ¿no?, toda esa información para ejecutar de una única forma, ¿no?, y Claro. una única forma de operativa, ¿no?, desde un único punto de visión. Claro. Entonces eso al principio puede ser un problema. En mi caso, como siempre he pensado que cuanta más información tengas, podrás tomar mejores decisiones, ¿vale? Porque tienes pues más probabilidades de tener información que pueda ser, en este caso, a favor, ¿no?, de una dirección. Esto simple hecho que a mí al principio me llevó bastantes problemas. Claro. Sí, 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 es que eso al final también es complicado porque al final, al haber tantas fuentes de información y tú tener que tomar una decisión en un momento en concreto, tienes que saber de qué manera canalizarla correctamente. Exactamente. Claro, Tener tanta información de golpe para tomar una única decisión claro. puede ser muy complicado porque puedes encontrar diferentes eh, partes, ¿no?, Sí, de información, en este caso, que te den parámetros diferentes, ¿no?, exacto, que se contradigan. que se contradigan entre sí. Sí, sí, sí. Al final, toda esta información he conseguido unificarla y cocinarla de una misma forma. Ok, ¿Vale? Yo hoy lo que venía a hablar es un poquito de eso. ok. ¿Vale? Porque yo también al principio pensaba que me merecía cosas que seguramente con los conocimientos que tengo a día de hoy, veo a mí yo de hace 2 años o de 3, que sobre todo los últimos 2 años ha sido cuando le he metido muchísima más caña, y me veo a mí yo mismo de hace 2 años y pienso, ¿cómo yo podía pensar que me merecía algo en ese Ok, entonces? O sea, a día de hoy yo me veo, mi yo de hace 2 años y medio, hace 2 años, que se pensaba que era muy inteligente, que se pensaba que iba a vivir de esto, iba a ser súper fácil, llegó a estar en depresión, bueno, esto ya lo hablemos, en depresión durante mucho tiempo porque no conseguía resultados. claro. Y mi yo de hoy en día ve cómo operaba y los conocimientos que tenía mi yo de hace 2 años y digo, ostras, ¿cómo yo en ese momento podía pensar que me merecía algo? ¿Hace 2 años tú no ganabas dinero con el trading? Hace 2 años fue cuando tuve mi... O sea, hace 2 años y medio, Ujú, porque yo ya te he dicho que llevo 7, ujú. los 3 primeros fueron rentables, pero y esto lo comentamos en el primer podcast, con capital propio y demás, pero Ajá, pequeñas cantidades y demás, y fue cuando me introducí en el vale, mundo de las prop hace 3 años, que entre el tercer y el cuarto año claro. fue lo pasé bastante mal, para qué engañarnos. Tuve una racha, es lo que comentamos Sí, en el sí. podcast. Bien. Fue una racha muy mala, aparte que yo no tenía estrategias que estuvieran adaptadas para pasar fondeos. Claro, que es algo que comentaste el día de hoy que en Exacto, el... es algo que Sí, comentemos en el podcast anterior, que si alguien lo quiere ir a ver, pues claro, que lo vaya a ver, pero no eran estrategias o un tipo de operativa que estuviera pensada para pasar cuentas de fondeo, ni había las mismas normas que a día de hoy. claro, Que tenías 30 días, que 20 eran laborables de trading, que tenías que hacer el 10% en 20 días. claro. Eran otro tipo de normas. A día de hoy también lo puedes hacer con mucha más calma, es distinto. Pero yo no tenía, esto ya lo dije en el podcast anterior, se me va a hacer, me sabe mal por la otra gente que ya lo vio, pero no tenía una estrategia adaptada para pasar este tipo de challenge. No Ya, tenía una estrategia adaptada para este tipo de operativa, claro. que es el de cuentas de fondeo, que nada tiene que ver con el capital propio, ¿no? Vale. Entonces, voy a empezar un poquito ya más en indagar toda mi forma de pensar y toda mi forma de analizar, Sí, porque pienso que es muy interesante y se pueden sacar muchas conclusiones. vale. Antes de eso me gustaría saber eh, cuál era la mentalidad que tú tenías de por qué te lo merecías, o sea, qué conocimientos tenías para luego pasar a lo que quieres comentar ahora de cómo es que tú piensas y lees el mercado ahora, como cuáles eran las diferencias que había. Entre hace, por ejemplo, 3 años. Sí, que dices que te lo merecías, que pensabas que te lo merecías, pero con los conocimientos actuales ves que en verdad no te lo merecías. ¿Qué conocimientos sí tenías antes y por los cuales pensabas? Claro, por ejemplo, antes yo había hecho metodologías típicas, pues de análisis técnico tradicional, Ujú, chartismo, ondas de Elliott o heliotismo, soporte de resistencias, método Wyckoff, etcétera, 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 ¿no? Y luego fue cuando entraron más de moda, hace 3 años y medio ya, empezaron a salir metodologías con nuevos nombres, pero que en realidad es todo lo mismo, vale, claro, claro. como LIT, ICT, Liquidity Inducement Theorem, Ujú, ICT, Smart Money, Trading Institucional, bueno, todo es lo mismo, ¿no? claro, Y que al final todas estas metodologías son metodologías que se basan en price action, ¿no? claro.
Y fue ahí un poquito cuando cambié, no sé si te acuerdas en el podcast anterior, que también lo dije, que cuando cambié un poco las metodologías y demás y pasar a los fondeos, empecé a palmar mucho dinero. ¿Vale? Y cuando empecé a estudiar todas estas metodologías que te enseñan a leer el algoritmo que hay detrás de los mercados y que puedes ver las huellas institucionales solo viendo velas japonesas y todo eso, yo estudié muchísimo, le metí muchas horas y yo veía que sobre el papel en tiempo pasado yo era muy bueno. Pero luego a la hora de ejecutar a tiempo real era incapaz de tomar esos trades que yo había visto en pasado ¿Y por qué? en TradingView, porque no se puede. O sea, hoy vengo un poco a joder aquí a la gente que también opera este tipo de metodologías, porque ¿sabes qué pasa? Que estas metodologías tienen algo en común y es que son 100% interpretativas y son 100% discrecionales. Claro. O sabías que cuando analizabas de esa manera eh, y analizabas ya tiempo atrás te iba bien porque directamente veías solamente lo que confirmaba tu conocimiento, pero a lo mejor en ese momento lo podías interpretar y darte cuenta, pero cosas que en tiempo real hubiera dependido de la interpretación que tengas en ese Que momento. tengas en ese Que no día era y en esa objetiva. hora Claro. en concreto. Ok, vale. ¿Vale? Porque Y, tú dices, mira, esto es un order block, porque según, y mira que yo lo tenía de una forma parametrizado que me tenía, para que fuera válido me tenía que parametrizar 8 cosas, ¿vale? Que hubiera sacado, pero es que todas estas cosas, si no las tienes 100% backtesteadas de una forma 100% objetiva, son discrecionales. claro, Y luego cuando tienes el precio ahí delante de la pantalla, dudas. ¿Cuál es este order block o es el de abajo? vale, No, es que este order block es una trap. ¿Qué cojones es una trap? claro. Dime los puntos exactos de que esa zona de oferta o demanda, que ese bloque de órdenes sea una trap. ¿Qué es? No, es que esto es una trap porque el de verdad está abajo. ¿Por qué? Porque lo dices tú. Claro. ¿Cuáles son los puntos específicos en común que tienen con todos los demás exactamente para que eso sea una trap? Vale. Cosa que solamente podías ver y razonar después de que pasaba el movimiento. Cosa que no podías Exactamente. justificar que, no, como pasó esto, en verdad era esto. Claro, era este porque ves, este tenía esto aquí abajo y por eso ha ido el de abajo porque se ha llevado esto y por lo tanto el de abajo es el que ha funcionado. Claro, exacto. Y claro, tú eso en mercado pasado lo ves. Claro, porque también hay muchos sesgos cognitivos que pasan cuando ya lo ves a tiempo pasado. Sí, Exactamente. ok. ¿Y no crees que con cualquier metodología se podría ganar dinero igualmente? Sí, Sí. claro. Y en este tipo de metodologías, como he dicho yo, de forma discrecional, también se puede ganar mucho dinero. Ujú. Y yo, de hecho, lo hice. Luego de perder mucho dinero, Claro, empecé a ganar de forma 100% discrecional con estas metodologías. vale. El problema es que tuve que interpretar y empezar a ver el mercado de una forma completamente distinta a la que yo en un principio estaba acostumbrado o creía estar acostumbrado a ver de forma distinta, Vale, y el problema surgió ahí. vale, claro. ¿Vale? Sobre todo dudas, porque lo principalmente que te hace fallar al final son dudas, porque no acabas ejecutando en tu nivel que querías, porque acabas entrando antes, porque acabas entrando después, porque no acabas entrando y luego se te va el trade. Claro, ves tantas cosas y además tienes que interpretar tantas cosas que fue en tiempo real complicadísimo. Ok, y luego cómo tú pasaste, o qué cosas, qué conocimientos adquiriste que ahora ha cambiado tanto tu operativa y tu manera de analizar. Uf, sobre todo horas y horas y horas y horas delante de los gráficos. ¿Vale? Sobre todo horas delante de los gráficos. Uno, que los últimos 2 años y medio, tres, me he metido también de lleno en macroeconomía Vale, y análisis fundamental. Eso es otra cosa. Y sobre todo que es que no sé ni cómo explicarlo. Pero veo a mí yo de hace 2 años y medio y me veo como un paleto. O sea, literalmente es increíble. O sea, mi yo de hace 2 años le decías que era un PMI y no sabía que era ni una encuesta de gestores de compras. vale, Salía un dato de PMI y salía el S&P, que es el S&P Global, digamos que es una empresa, ¿no? Que es como la empresa principal de lo que es el Standard Poor's. Y luego hay la otra empresa que saca el mismo dato de PMI, que es, por ejemplo, la de ISM, que es solo de Estados Unidos, mientras que el S&P Global hace encuestas de PMI a todo el mundo. ¿Vale? Por ejemplo, la empresa de ISM solo hace datos de encuestas, bueno, de PMI, de manufacturas y de servicios en este caso, solo Estados Unidos. claro. Y entonces yo salía un dato de PMI y sabía que si era verde, teóricamente era bueno.
Y si era rojo era malo, que yo sé que eso a día de hoy tampoco es así. Okay. Que depende de la situación macroeconómica o económica en la que se encuentra esa economía, que depende del momento concreto, que depende del nivel en el que se encuentra el precio, que depende de la media anual de los PMIs, que tendrá más peso o menos peso en función del momento del ciclo económico que se encuentre esa economía en concreto, que dependerá de la desviación media que tenga de forma interanual. ¿Y por qué decidiste indagar más en este mundo de fundamental o de macroeconomía? Si es que ya estabas ganando dinero y también cómo ha cambiado o sea, cómo en términos de resultados ha mejorado tu operativa por esto. A ver, quería empezar hablando de análisis técnico, pero bueno, vamos a empezar por análisis fundamental. Vamos a empezar por análisis fundamental, no tiene nada que ver. Es una locura. No tiene absolutamente nada que ver. Es que no sé ni cómo describirlo. Mira, por ejemplo, voy a empezar a hablar un poco de ejemplos prácticos. Okay. Eurodólar. Vemos que ha tenido una salida abrupta desde mínimos de cotas inferiores a la paridad hasta arriba del 1.15. Antes de llegar a la cota de 1.15, esto supongo que alguien tendrá que meterse al gráfico para verlo en el momento adecuado. Me imagino que la mayoría de gente que te sigue debe ser bastante de Forex. Antes de llegar al nivel de 1.15, el euro dólar tuvo una frenada. ¿De acuerdo? Cuando tuvo esa frenada, yo ya me imaginaba que por el exceso que había tenido y toda la desviación media, que esto se puede calcular de forma matemática, era posible que empezara a tener una reversión. Okay. ¿De acuerdo? Una distribución de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el precio llegó a la cota de 1.15, fue justamente porque Donald Trump dio a entender, o se entendió, los inversores lo entendieron de una forma en que Donald Trump pudiera echar a Jerome Powell de la Reserva Federal. Es decir, que, por ejemplo, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos en este caso, no fuera un organismo independiente del gobierno. ¿De acuerdo? Y esto fue un rumor y los inversores empezaron a descontar que eso pudiera suceder, porque el mercado siempre se adelanta a lo que pueda suceder. Siempre descuenta de forma adelantada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando el euro dólar llega al nivel de 1.15, justamente, ¿vale? Y esto lo voy a poner con diferentes metodologías ahora mismo, justamente estamos hablando que era un nivel de, para los que hagan ICT, Inverse Fair Value Gap, BPR de semanal, pero es que si lo miras con Volume Profile Analysis, es una zona de un Low Volume Node o de un nodo de bajo volumen. Si lo miras con soportes y resistencias en un gráfico mensual y anual, es la anterior zona de techos de toda la redistribución que tiene a la izquierda del gráfico mensual. Okay. Y es un punto de rechazo del precio donde anteriormente en ningún momento el precio ahí frenó y tuvo un nivel de aceptación de precio. Es decir, es una zona donde el precio no para, no cotiza. Es una zona que la probabilidad, cuando llegue a ese nivel, es de que rechace. Ojo, tanto para cruzarlo fuerte como para reingresar al anterior nivel de equilibrio. Okay. ¿Vale? No significa que sea siempre para rechazar en dirección contraria. Puede ser de rechazo de que lo cruce. Pero el precio ahí no para. No para, no cotiza, porque son niveles donde la probabilidad de que el precio frene ahí y vuelva a haber un consenso entre compradores, entre oferta y demanda, entre compradores y vendedores es bajísima. ¿De acuerdo? Si justamente el precio llega a ese nivel por un rumor y justamente tú tienes, no voy a engañaros, tienes algún tipo de plataforma que sea de noticias a tiempo real, pagando, que te diga en cada momento, en cada segundo, cualquier comunicado de Trump, tanto de Casa Blanca, de Bessent, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, etc. ¿Qué pasa? Apertura del lunes, comunicado de Casa Blanca, en este caso, dice que Trump dice que no, que él en ningún momento tiene pensado echar a Jerome Powell. ¿Qué pasa? Que en ese momento, instantáneamente, abre el mercado 150 pips abajo. Claro. Luego te dicen, no, es que los fundamentales no sirven. Ahora esto también lo voy a desmentir y lo voy a explicar. Cómo el mercado es un mecanismo, es simplemente un mecanismo de descuento y es oferta y demanda.
Y esto ahora se va a entender muy bien. Cuando salió este dato, bueno, no es un dato, fue una comunicación, ¿no? El euro dólar instantáneamente en 25 minutos, 20 minutos, se desplomó 150 pips. Exactamente. ¿Qué hizo el precio? Fíjate, si anteriormente el precio había tenido una expansión y se había quedado mucho tiempo en una fase acumulativa o distributiva, no sabemos lo que era porque no sabemos si era para distribuir hacia abajo o era una reacumulación para seguir expandiendo al alza, aunque por el nivel era más probable que fuera a ser una distribución que una reacumulación, ¿no? El precio justamente estuvo en una zona lateral en el que cuando salió el rumor hizo una fase de exceso, que en este caso sería una fase de UTAD o de uptrust, de Wyckoff, es un evento de sacudida para hacer teóricamente una manipulación, ¿no?, de cota de máximos. ¿Qué hizo el precio cuando se desmintió el rumor? ¡Pum! El precio cayó hasta la zona baja, lo que serían zona de mínimos, de la anterior lateralización. Es decir, tienes una lateralización, el precio hace un evento de sacudida, se desmiente el rumor, ¡pum! Reingresa al rango. Cuando va a la parte baja, vuelve a tener el mismo nivel de aceptación de precios que la fase lateral anterior. Si te fijas, en cuanto el precio reingresó, rebotó justamente en otro low volume node donde ya no había contrapartida, reingresa al rango y vuelve a tener aceptación de precio en la semana anterior. ¿Por qué? Evento desmentido. ¿Vale? Justamente el mercado es un mecanismo de descuento. Los datos, los indicadores, en este caso de la economía estadounidense, eran pésimos. Pésimos. ¿Vale? Todos los indicadores que han salido a nivel económico de Estados Unidos han sido pésimos. Y con indicadores pésimos, con indicadores mejores para la eurozona, luego el euro distribuyó. Y esto se va a explicar de una forma muy sencilla, ¿vale? Porque luego la gente ve que salen indicadores, por ejemplo, malos, ¿no?, para Estados Unidos o buenos para la eurozona, y luego ven que el precio llega a un nivel y les va en dirección contraria. Y esto también tiene explicación a nivel macroeconómico y a nivel fundamental. Y es lo que la gente no entiende. Cuando el precio reingresa otra vez al mismo nivel de equilibrio, ¿vale?, el precio se volvió a quedar otra vez en una fase lateral. En esta fase lateral, justamente, la anterior zona, fase lateral, en la zona de máximos, es un nivel de oferta y el abajo es un nivel de demanda. ¿Vale? Zonas para vender, zonas para comprar. ¿Qué dije a mi comunidad de trading? Es muy probable que hasta el comunicado de la FOMC, hasta las actas de la FOMC, el precio no distribuya. ¿Cómo va a distribuir el precio? Justamente si Powell dice que no tiene pensado bajar las tasas o los tipos de interés antes. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo en este caso está en el 4.1 y él dijo que mientras el empleo se mantuviera fuerte, el objetivo principal de la Reserva Federal en este caso es bajar la inflación a un 2%. En este rango lateral siguieron saliendo datos no muy favorables al dólar, sobre todo, por ejemplo, como encuestas del consumidor pésimas a niveles por debajo de niveles de COVID, ¿vale? O sea, encuestas del consumidor por debajo de niveles de COVID, ¿vale? En niveles catastróficos, desastrosos, sobre todo, y hay que entender macroeconomía, por las políticas arancelarias de Trump. ¿Qué pasa? Que la gente no entiende también que estas encuestas tienen un sesgo subjetivo. ¿Cuál? Porque son encuestas. A ti te hace una encuesta de cómo crees que va a ser tu gasto en el mes que viene. O en tal. Y tú ves las cosas y dices, muy mal. Muy mal, muy mal. Pero eso todavía no es algo realizado. Y no es algo a lo que la política monetaria vaya a actuar directamente. Porque estos son encuestas que pueden adelantar, esos son indicadores adelantados, son encuestas que normalmente suelen adelantar indicadores core o coincidentes, que se le llama. Que estos indicadores coincidentes son a los que reacciona la política monetaria, que sería el Banco Central. El Banco Central no reacciona, tiene en cuenta todo, ¿vale? Obviamente, pero reacciona directamente a los datos de inflación, que en este caso es el PCE, de desempleo, que en este caso es la tasa de desempleo,
y a crecimiento, que es PIB, ¿vale? Pero hasta que el PIB, que ya la previsión de la Reserva Federal con las políticas arancelarias de Trump obviamente disminuyó para este 2025, hasta que el PIB realmente no se vea tan mermado como las encuestas, eso no es algo ejecutado, real, sólido en el momento. Y hasta que hasta que el Banco Central no vea un cambio en eso, no va a actuar. No se va a adelantar hasta que no salgan los datos coincidentes. Bueno, por eso no se debilitaba el dólar. Exactamente. ¿Qué pasa? Que tú ves en ese momento que eso fue un evento de sacudida y los datos, en general, para el dólar eran malillos y, por ejemplo, salían datos TPMI para la eurozona positivos. Y claro, la gente dice, no, es que el mercado está todo manipulado, ¿no? El mercado está todo manipulado, vale. Claro, sale un PMI, esto otro problema que tenía. Antes, por ejemplo, veía un dato de PMI un punto por encima, yo no sabía si eso era mucho o poco. Claro. Una tasa de desempleo un 0,1 por debajo, un 0,2, o una de por ejemplo, los datos de inflación. Mira, te voy a hacer una pregunta hoy a ti. A ver si me la sabes contestar, no quiero hate, ¿vale? Pero imagínate que tenemos un IPC, ¿no? de un 3% y se espera un forecast, ¿no? Una previsión de el 2,9. Okay. ¿De acuerdo? Y sale un 2,8. Es un dato... O sea, mejor de lo esperado. No, sale... En teoría es Más mejor, bajo de lo esperado. es mejor si la inflación es más alta porque eso haría que la Reserva Federal tuviera unas políticas más restrictivas de tasas que fortalecerían el dólar, ¿no? Por lo tanto, es peor, ¿no? En este caso, que baje la inflación, Vale. cuando normalmente se crea algo completamente distinto, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué pasa? Que el dato es bueno o malo, primero de todo, depende de las previsiones que tenga para ese año, depende del dato anterior, depende de la media anual, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo un dato de inflación, por ejemplo, imagínate que venimos una inflación de un 10%, ¿vale? Y disminuye la inflación un 0,1%. Claro. ¿Es un dato bueno? Teóricamente sí, ¿no? Ha bajado un 0,1. Objetivamente sí, pero también depende de cómo lo interprete, digamos. Los inversores principalmente, pero no tiene la misma importancia, por ejemplo, un dato de inflación que haya bajado de un 10%, un 9,9, Claro, que de un 2 que haya bajado un 1,9. claro. Vale. Es proporcional. Sí, claro. Si sale un dato que ha bajado un 0,1, no es nada positivo. Tendrías una inflación hasta un 10%, Sí, con está políticas normal. restrictivas, con políticas restrictivas grandes, con un QT en este caso importante, tendría que verse drásticamente cómo se drena liquidez y cómo baja la inflación. Claro. ¿Vale? Entonces, en este caso sería que no se está consiguiendo. Todo depende, ¿ves que todo depende del momento, del contexto y del momento que se encuentra esa economía? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, volvemos al euro-dólar. Sale un dato de PMI, por ejemplo, para la eurozona. Ok, positivo. El precio manipula arriba y luego cae. Dice, no, es que el dato sirvió para manipular. No, amigo, no. No, porque el PMI ha salido positivo. ¿Y qué ha hecho el precio? Ha subido 30 pips. Y luego de subir 30 pips, ¿qué ha hecho? Ha bajado. Ya. Esto es el movimiento que tenía que hacer el mercado. Lo que pasa que te lo ha hecho antes porque el dato ha salido. Y el dato no ha servido para manipular. Ha salido el dato y el precio ha subido 35 pips. El precio se ha movido a favor del dato. Lo que pasa que luego cae porque esa zona era para vender y esa zona es cara. Y ahí ya no hay interés por comprar. Entonces tienes que pensar que eso, que no es un movimiento para manipular. Simplemente ya lo digo, el mercado es un mecanismo de descuento. El precio sube, hace el movimiento a favor del dato y luego cuando ha llegado al nivel, el precio sigue cayendo. ¿Por qué? Porque justamente el precio no tiene que encontrarse en esos niveles, está en un nivel de equilibrio, zona cara, zona barata. ¿Vale? Esto hay maneras de mirarlo también de forma objetiva con ciertas herramientas, aunque yo no soy muy fan de las herramientas. Hay formas de mirarlo objetiva, ¿vale? Con Volume Profile Analysis, con VWAPs, Vale. etcétera, ¿vale? Para tenerlo de una forma más objetiva y no de una forma discrecional tirando tus líneas. Hay otra cosa, que son los datos económicos, yo los interpreto también de forma objetiva. Claro. Con forma de media y con desviaciones medias interanuales y a desviación de medias que yo tengo de pips. ¿De acuerdo? Okay. Pero lo que yo no sé, porque yo no soy un fondo de inversión, ni soy un hedge fund, lo que yo no puedo saber es los inversores o el mercado cuánto de importancia van a descontar que Donald Trump diga X, que los aranceles sean X, que el rumor se haya metido los inversores, luego se ha descontado. Claro. Y eso es la parte de la operativa
que sigue siendo discrecional. Claro. Porque es algo que nunca ha sucedido anteriormente y que no tengo forma ni datos de poderlo demostrar. Claro, pero son eventos únicos que van ocurriendo en el día a día, en el contexto actual. Actual. Vale. La parte técnica se podría hacer objetivamente sin entender nada de macro y sin entender nada de fundamental. Lo que pasa es que ahí se complementa si los datos que están saliendo y las previsiones de los datos que esperamos que salgan vayan a favor de la dirección de esa estrategia. ¿Y eso es algo que buscas tú siempre? Sí, ¿Que esté alineado? que esté alineado lo mejor posible. Vale. ¿Qué pasa? Que en el contexto actual es complicado más que nunca, porque por ejemplo cuando estaba Joe Biden, por ejemplo, se movía todo por análisis puramente análisis fundamental Vale. y datos, por indicadores económicos es por lo que principalmente se movía el precio. ¿Qué pasa? Que hoy en día se mueve más por decisiones, sobre todo de política fiscal, con tema de exportaciones, importaciones, con tema de aranceles. Vale. En general es lo que está afectando más y lo que está moviendo más el precio con más volatilidad. Claro. ¿De acuerdo? Entonces actualmente estamos en un contexto muy agresivo de mercado. Y si hay datos contradictorios, por ejemplo, en la parte de tu estrategia técnica con la parte macro, ¿qué sueles hacer ahí? ¿O directamente no operas y siempre vas a favor de lo que coincide con la macro? Claro, aquí es muy diferente. El macro sirve sobre todo para entender qué niveles son de oferta y qué niveles son de demanda y en qué niveles no te vas a poner a seguir vendiendo cuando el precio llega a X nivel. Okay. Otra cosa es a nivel intradiario para buscar un movimiento de 15, 20, 30 pips. Vale. Eso es completamente distinto y es price action. Claro. A no ser que justamente en la zona en la que quiero entrar yo, el precio haya llegado con, imagínate que quiero comprar euro dólar, ¿no? Y justamente el precio, esto también es complicado de entender, pero imagínate que yo quiero entrar a una zona que está 10 pips por debajo, Vale. ¿de acuerdo? Y tuviera un stop de 10 pips. Y sale un PMI de la eurozona, no un punto por debajo, porque aún así, aunque vaya en contra, yo puedo entrar, Claro. porque ya me ha descontado los 20 pips. Vale. Y es una zona igualmente válida, en este caso de demanda, ¿no? Que estoy en compras, en la que puede reaccionar y seguir subiendo, aunque el dato haya salido un punto negativo. Claro. El problema es si me sale 2 puntos negativos. Ya. Ahí no tomo trade. Porque sé que eso, la mayoría de las veces que ha sucedido, me va a descontar 40 pips. Entonces yo no entro ahí ya. Pero también puedes entrar, digamos, cuando hay, digamos, datos contradictorios, por ejemplo, digamos que tu análisis, digamos... Yo te he hecho un dato contradictorio ahora. Vale. Es decir, un PMI negativo, Claro, ¿vale? Un PMI negativo, pero no es lo mismo un PMI negativo de lo un sé, punto. pero no era tan Claro, afectaba tanto, digamos. hombre, un PMI, imagínate que sale un PMI el forecast es de 50, ¿no? Claro. Un PMI, por ejemplo, de manufacturas de Alemania. Entonces, vosotros tenéis que entender que, por ejemplo, un PMI en Estados Unidos es mucho más importante, un PMI de servicios, Claro. que el 70-80% de la economía se basa en puro consumo, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, Alemania, que es el motor, es como la fábrica de Europa, ¿no? Y en este caso el PMI, en este caso de manufacturas, en este caso de productos y no servicios, es muchísimo más importante. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, sale un PMI de la mayor exportadora de Europa, que en este caso es Alemania, que a lo mejor ahora me estoy tirando un triple, pero me parece que son 500.000 millones de exportación Okay. que hace Alemania frente a 50, por ejemplo, de España, o sea, como 10 veces más, una cosa así. No lo sé, pero creo que era algo así. Si un PMI de Alemania anteriormente fue de 50, se esperaban 49,5 y salen 46, yo no puedo comprar. Claro, mi pregunta iba como por ese lado, en datos contradictorios de ese estilo, porque ¿qué pasa si tú solamente buscas un movimiento cortito que vaya en contra de lo macro? Porque aún así puede pasar, pueden haber retrocesos. Y Exactamente. No, pero si sale un dato y el pasa? precio me ha llegado a mi zona, o sea, sale un dato y el precio me llega a mi zona y es 3 puntos por debajo, yo no puedo entrar. Ah, ok. Imposible. Vale. Una cosa es que salga un punto por debajo. Claro, aunque busques solamente un movimiento corto. Sí, no, que no, ni de coña entro. Con 3 puntos por debajo es una locura. Vale, Otra cosa es que tenga un stop de 40 pips, entonces a lo mejor es distinto. claro, Pero con un stop de 10 pips y Vale. el precio solo ha recorrido 10 pips hasta mi zona, yo no puedo entrar. claro. Ni de coña. Ok. Ahora, otra cosa es que salga un dato de un punto por debajo Ya. y el precio haya llegado a mi zona luego de haber retrocedido 15 pips y llega a mi zona. Vale. Entonces dale. sí. Ok, por ahí va, bien. Esto lo tengo, bueno, tengo como calculado, aunque no es exacto porque
cada condición de mercado y cada momento de mercado es único y por lo tanto los datos van a impactar de forma diferente en función del sentimiento de los inversores, pero se pueden hacer medias, ¿vale? Y suelen funcionar bastante bien. Entonces, ahí lo que tomo son medias. Ok. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, claro, ya a nivel... Hace falta ser... Porque estamos hablando de fundamental un montón, que es... Madre mía, Normalmente nunca... Creo que es el primer podcast que hablo de fundamentales. Bien. Creo que es el primer podcast que hablo de fundamentales. Y la gente va a decir, hostia, tío, pues yo esto... ¿Se puede ganar dinero sin saber nada de fundamentales? Sí, 100%. Sí. 100%. ¿Que te va a ayudar mucho y te va a dar muchas mejores decisiones a la hora de ejecutar? 100% que sí. Pero cuando no sabes y estás 100% familiarizado, te va a hacer perder más Ok. que ganar. O sea que te tienes que meter solo si ya sabes mucho. Mucho. Muy bueno. Si no, tienes que obviarlo. Vale. ¿Vale? Porque cuando yo empecé con todo el tema de análisis fundamental y macro, yo pensaba que sabía. Te hablo de hace 2 años. Claro. Y decía, hostia, pues es que si hubiera ido en contra del dato, como me decía mi estrategia, hubiera ganado dinero. Y por culpa de mirar los datos, he entrado en dirección contraria o no he cogido la operación que tendría que haber cogido. Claro. Pero a día de hoy lo entiendo. Claro. Y eso la gente dice, no, es que los datos no sirven. Ojo, es que no sabes leerlos. Claro. O sea, si es que sabes leerlo, aumenta una barbaridad tu tasa de acierto. Lo que pasa es que tomar todas esas decisiones con todos esos datos que salen, más el análisis técnico, más todos los datos que salen a tiempo real, más los comunicados, más todos los indicadores que salen, tú ya, tú de antemano, antes de que salga el dato, tú ya tienes que saber, si se me desvía tanto, cuánto puede retroceder, cuánto es la desviación media, qué tengo que esperar, qué tengo que buscar. Antes de que salga el dato, tú tienes que tenerlo todo ya visto. ¿Desviación media te refieres de los pips? Exactamente. ¿Movimiento? Y Vale. también de la media interanual, como si tuvieras una media móvil o una tendencia Dale, dale. de esos datos, ¿no? Que son de forma, normalmente la mayoría de datos son de forma mensual. Ok, vale. ¿Y sigues complementando la parte técnica con las mismas metodologías que dijiste anteriormente? Exactamente. Ok, vale. ¿Y tienes cierto tipo de operativas donde solamente operes con análisis técnico o siempre lo complementas con esto otro? Sí, yo puedo operar 100% por técnico, por ejemplo. ¿Lo Y cuando, sueles hacer cuando, por ejemplo, opero sobre todo la sesión asiática, una hora prohibida, donde no se puede operar, yo opero aperturas de Tokio y yo opero eurodólar en esas horas tranquilamente, sobre todo ahora que el eurodólar se mete expansiones de 60 y 80 puntos en la sesión de Asia, me vienen perfectas para operar. Sobre todo porque antes solo podía operar otros pares en apertura asiática como el AUD y el neozelandés, que normalmente son los pares que suelen expandir más en esas horas, pero ahora también por ciertos comunicados que hace Trump a las 10 horas española en Casa Blanca y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, también son buenas horas porque se cierra el mercado y después de haberte hecho un gap suele retroceder y suele hacer continuaciones del comunicado y demás. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ahí tú tienes que tener en cuenta muchas cosas. Primero, ahora que pasamos, yo quería empezar a hablar del técnico, imagínate, ¿sabes? Hemos ido al revés. Hemos ido al revés hoy, pero bueno, y no he explicado casi nada de lo que me hubiera gustado explicar de fundamentales. Pero, pero Para otro episodio. para otro episodio. ¿Qué pasa? Que con el análisis técnico, yo he estudiado como prácticamente diría que todas las metodologías. Ok. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que muchas entre ellas parece que se contradigan, hasta que al final, con mucho tiempo y demás, fui cogiendo lo que mejor me funcionaba de las diferentes estrategias y al haber estudiado todas las estrategias vi que todas las estrategias realmente estaban explicando lo mismo, pero con conceptos diferentes. Vale. ¿De acuerdo? Entonces ahí fue cuando creé mis estrategias, al principio más de forma discrecional, teniendo en cuenta todas las estrategias. Por ejemplo, LIT, que es Liquid Inducement Theorem, estrategias de neutralizaciones de máximos mínimos, que si han neutralizado el semanal, que si el diario, tal, no sé qué. Buscas la reversión, ¿no? Sobre todo en mercados, esto es otra cosa que la gente tiene que entender, estos suelen ser estrategias que funcionan muy bien en mercados cuales idiosincrasias o naturaleza del activo son laterales, Vale. como por ejemplo las divisas. Pero tú ponte a operar neutralizaciones elite cada vez que te saca un máximo en el SP500. Vale. Madre mía. O criptos, ¿verdad? Que Bueno, son tendenciales. sí, exactamente. Claro. Exactamente. Ahí te cagas la cuenta. Claro. Depende de la naturaleza del activo que tú estés operando. Exactamente. Son otras cosas que tienes que entender, pues esto ya son cosas básicas, creo yo. ¿Qué pasa? Que ahí luego tenemos otras cosas.
el análisis técnico, ¿no? Claro, yo me daba cuenta de que ICT, la buy side y la sell side liquidity. Claro, veía PDFs, me he visto toda la mentorship de ICT, tal, no sé qué, digo, esto son fases sacudidas, tío. Digo, esto es la fase de Spring y la fase de Uptrust de Wyckoff. Es que el Inverse Fair Value Gap, el BPR, coño, es que esto es un test en el Spring, esto es un test en el Uptrust. Esto se lo inventó Wyckoff en los años 60. Esto no es algo nuevo. Lo mismo explicado de otras maneras. Literalmente, sí, lo que pasa es que ahora te lo explican de que el algoritmo interbancario manipula y antes los stops de la gente para tener la contrapartida. Y antes Richard Wyckoff, por ejemplo, esto te lo explicaba, los eventos, te lo explicaba como patrones de anomalía o patrones no armónicos, ¿vale? Que simplemente era que el precio estaba en dos niveles y cuando el precio testeaba un nivel de oferta y demanda por debajo de ciertos niveles, se ponía en compromiso, digamos, se ponía en una puesta a punto del compromiso de los compradores y los vendedores para querer aguantar ese nivel y reingresar el nivel al anterior nivel de equilibrio. Vale. Cuando el precio reingresaba al anterior nivel de equilibrio, se explica muchas veces lo de los patrones no armónicos con volumen. Es decir, imagínate que tienes una fase lateral, la buy side, sell side, tienes Wyckoff y tienes todas sus fases y demás, tienes una fase lateral y el precio testea una zona de mínimos. Wyckoff, de hecho, te lo explicaba de una manera, sobre todo para futuros, ¿vale? Porque te lo explicaba con volumen, en este caso que sería con volume spread analysis. ¿Qué pasa? Que te decía que si cuando rompía el nivel, como el soporte, ¿no? Porque lo he explicado con soporte de resistencias, ahora te lo explican con liquidez. Cuando rompía, para ver si era una falsa ruptura, un fake out, un nivel de sacudida, ahora conocido como un stop hunt y demás, te decía que si el volumen era muy alto y el precio reingresaba, es decir, te bajaba por la zona baja y te regresaba y el volumen no había tenido armonía, es decir, había habido, esto es ley de esfuerzo versus resultados de Wyckoff, esto lo podéis buscar en internet, si el precio había habido mucha intencionalidad, mucho volumen para romper ese nivel, pero no había resultado, es decir, había mucho esfuerzo que se vería en el volumen y poco resultado, eso sería un patrón no armónico. Si justo luego de eso el precio reingresa como mínimo hasta el value area low, que sería la anterior cota de mínimos, y el precio se queda aguantando por ahí, disminuyendo el volumen, cuando vuelve a entrar volumen, tú sabes que eso, la probabilidad es de que revierta. Vale. Mientras que el precio, según un patrón armónico, sería que hay mucho esfuerzo, rompe, baja el volumen, se queda por la parte baja, y aparte también, esto se ve muy bien porque se queda cotizando en precio, o retrocede de forma más desacelerada, ¿no? Que esto es el ABC del trading, es volumen, impulso, pullback con desaceleración, movimientos con mucha fuerza y luego que corrigen en forma de pullback o en menor... Vosotros pensáis una cosa. Con menor intensidad, ¿no? Exacto, con menor intensidad. Más suave, vale. Como por ejemplo la estrategia de Magic, ¿no? Que el otro día fuiste a hacer el podcast, Claro. justamente se basa en eso. Sí. Es un impulso que luego retrocede y tarda más tiempo en retroceder hasta el mismo nivel que el impulso que ha tenido. Total. ¿Vale? Porque en el mercado, ¿vale? Hay tres cosas. Precio, tiempo y volumen. Y la mayoría de todos los indicadores se basan en eso. Un indicador de sesiones, ¿de qué es? De tiempo. Claro. Un indicador de Volume Profile Analysis, ¿de qué es? De niveles de aceptación de precio entre precio cotizado en X tiempo por volumen. Vale. Todos los un RSI, ¿en qué se basa? Es un oscilador al final. Es un oscilador Claro. que te calcula la fuerza, ¿no? En la que cuando hay, por ejemplo, divergencias de RSI, que el precio sigue cayendo en precio pero no en fuerza. Exacto, más lento. Que más lento, con más desaceleración, que tarda más tiempo cada vez para hacer nuevos mínimos o nuevos máximos. Claro. Y ahí se crean las divergencias de RSI. Y la gente me dice, hostia, yo uso el RSI. Digo, ¿tú sabes que si llevaras tiempo viendo el mercado, yo te puedo decir dónde existe cualquier divergencia en el RSI? Claro, lo observas con la velocidad que va cada vez... Sin poner el RSI. Claro. Yo puedo ver todas las divergencias de RSI que hay en un gráfico, sin poner un indicador de RSI. Claro. Porque no hace falta, porque es que el price acción te lo dice. Claro. Obviamente, Total. si pasas horas, ¿no? Y siempre estás chupando gráfico. Sí. Obviamente se puede ver.
Entonces, como todos los indicadores se basan en eso, en acción, tiempo, en price acción, en precio, tiempo y volumen, ¿vale? Mis estrategias principalmente están basadas en eso. Vale. ¿Vale? Ok. Entonces, aunque de vez en cuando puedo usar cierto tipo de herramienta, como por ejemplo un Volume Profile Analysis en unos tipos de gráficos, ¿vale? Que normalmente no lo uso mucho, pero bueno, ahí los tengo para ver ciertos niveles y compararlo con mi estrategia en ciertos niveles que me puedan coincidir mejor, ¿vale? Se puede usar, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí mis metodologías, lo que hice fue unir todas las metodologías que existían y todo lo que había aprendido de las metodologías y que todos los conceptos de las metodologías, de una manera o de otra, me coincidían exactamente lo mismo. Vale. Es decir, que la forma de operar eventos de sacudida de Wyckoff fuera la misma que operar de neutralizaciones de ICT. Ok, vale. ¿Vale? Que en este caso, por ejemplo, que soportes y resistencias me coincidirá exactamente igual que con teoría de subasta. Vale. Y que todo tuviera el mismo sentido. ¿Vale? Porque tú, por ejemplo, teoría de subasta, la gente lo conoce poco y es algo que es un mecanismo y es una metodología que te ayuda muy bien a entender cómo se mueve el mercado. ¿Qué es el mercado? Hay un consenso entre la oferta y la demanda, hay equilibrio, se genera un desequilibrio, es decir, se añade nueva información en el gráfico que genera una expansión y un desequilibrio en el precio hasta que el precio llega a un nivel que vuelve a encontrar equilibrio entre la oferta y la demanda. Luego, dentro de esas zonas de parada, ¿vale? Es donde, por ejemplo, metodologías como Wyckoff, ¿vale? Funcionan bastante bien para detectar las posibles fases de esos niveles. ¿Qué pasa? Que con teoría de subasta, ¿vale? Y viendo el contexto macro y viendo los indicadores también adelantados y teniendo en cuenta cómo pueden ir saliendo los siguientes, tú puedes entender que la dirección que ha cogido ese activo va a seguir siendo en esa tendencia. Vale. Entonces, teoría de subasta te puede servir justamente, como por ejemplo mi estrategia de salto, que sirve para buscar continuaciones. ¿Qué pasa? Que tu teoría de subasta lo coges con Volume Profile Analysis y ves niveles, por ejemplo, de bajo volumen, es decir, tú tienes que el precio, su mayor nivel de equilibrio está justamente aquí, que es donde ha cotizado más tiempo el activo, ¿vale? Y luego hay los extremos y luego ves niveles que son de rechazo. Y la mayoría de veces cuando el precio viene de una expansión muy fuerte y te cotiza mucho tiempo, no suele girar de golpe, sino que te reingresa al rango. Y esos reingresos al rango te pueden servir para ya estar en break-even y buscar dirección a favor de la tendencia principal. Y justamente esos niveles, que son nodos de bajo volumen, que son zonas de poca negociación, que hacen que el precio reingrese al anterior nivel de equilibrio, son niveles de soporte y resistencia. Son niveles de oferta y demanda. Coger Ethereum, ¿vale? Mirar el gráfico de Ethereum, cómo el precio consolida, hace un periodo de reacumulación, testea la parte baja y se va. Y son niveles de soporte y resistencia. Todos esos conceptos, con todas esas metodologías, los unifiqué con una serie de reglas y pasos que fueran 100% objetivos y sobre todo que miraran tiempo de cotización por encima de X niveles, por debajo de X niveles y en función de eso que, por ejemplo, voy a poner un caso muy, muy fácil de entender, ¿no? Típico euro-dólar, Asia en rango, manipula el rango asiático, reingresa al nivel anterior rango asiático y te crea un BPR. ¿De acuerdo? Pero el precio, luego de hacerte el BPR, tiene otra vez nivel de aceptación de precio en el anterior consenso de equilibrio. ¿Qué es lo más probable que pase? Que el precio, luego de eso, haga un pequeño test y revierta. ¿Por qué? Porque ha tenido un evento de manipulación o se ha puesto en compromiso, en este caso, la parte de la demanda para aguantar ese nivel y ha habido compromiso por parte de la demanda por aguantar ese nivel, porque no quieren que baje más de ese nivel. Y cuando vuelve al anterior nivel de equilibrio y el precio vuelve a tener aceptación, eso significa que ese nivel no quiere el precio. Vale. Que va a ser de giro, o en este caso de continuación si viene de la misma dirección. Y luego vienen otras metodologías, en este caso como metodologías de order flow, ¿Cómo lo lees, digamos, para Forex, por ejemplo? para Forex, por ejemplo, no se puede. ¿Se puede? No se puede. Ah, no En se puede. CFDs no se puede. Se podría usar, por ejemplo, en Sé que en futuros. En futuros, por ejemplo, en el sí. CME se puede operar euro-dólar y podrías operar, por ejemplo, podrías usar herramientas de order flow en euro-dólar en futuros en CME. Pero para ese caso tienes que tener contratado un proveedor de liquidez. Bueno, tienes que tener contactado un proveedor, ¿de acuerdo? Que se tiene que pagar. Y
para la mayoría de gente no es algo precisamente económico a lo que acceder, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podrías tener diferentes herramientas como Atas. Yo he sido la única que he probado, hace tiempo que no pruebo con futuros, pero bueno. Atas lo conectas a un proveedor de liquidez como Rhythmic, por ejemplo, y podrías ver que esto es muy interesante porque es exactamente todo esto de lo que te acabo de hablar, de teoría de subasta, de nivel de precio, de volumen, etcétera, lo podrías ver dentro de cada vela. ¿Vale? Y por ejemplo, con herramientas de order flow podrías tener más confirmaciones e incluso una forma única de operar. ¿Qué pasa? Que yo, esto también lo que haré, lo compartiré de forma pública también, o a la gente que quiera de aquí, le voy a pasar también una clase de order flow, que en este caso de poco le van a servir para operar CFDs, pero sí que es verdad que para operar CFDs, ahora por ejemplo en TradingView, creo que la gente de pago les han añadido, por ejemplo, la herramienta del footprint. ¿Vale? Y esto es bastante interesante para ver clusters, para ver iniciativas de compras, para ver iniciativas de reacción o zonas de reacción y también, sobre todo, para ver órdenes atrapadas. Y esto sirve como un sesgo más de confirmación. Es decir, tú, por ejemplo, quieres entrar a un nivel para revertir el precio y tú puedes ver en el footprint, que en este caso sería el gráfico en el que puedes ver, bueno, hay diferentes tipos de gráficos, ¿vale? Puedes ver, esto pues, no acabaríamos nunca, ¿no? Pero puedes ver en este caso el volumen total de negociación de contratos, puedes verlo de forma general, ¿no? Tanto compras como ventas, ask y bid de forma conjunta, compras y ventas. Puedes verlo por separado, es decir, cuántos contratos se negociaron en compra y cuántos son en venta, tanto por la oferta como por la demanda como por la oferta, ¿no? Y puedes ver gráficos, y esto lo que verías sería la vela, y tú puedes escoger cada cuántos ticks de la vela tú quieres que se vea la cantidad de información. Es decir, tú puedes coger, por ejemplo, una vela y dices, no, cada tick de vela, cada mínimo, yo quiero ver toda la información cada tick. Vale. Tanto de oferta como de demanda. O solo del delta. Que el delta es el bid menos el ask. Sí, la diferencia. La diferencia. Es decir, si hay 500 contratos en compra y 400 en venta, pues el delta sería positivo para la compra en 100. Claro. Y no solo puedes ver los clusters, que sería el numerito al lado, puedes ver el delta total de la vela, la negociación total de la vela, o sea, el volumen total de la vela, el ask y el bid de la vela. Puedes ver si se quedaron, por ejemplo, muchas veces, ¿te acuerdas lo mismo que explicó antes de Wyckoff, de patrones armónicos? Vale. De ley de esfuerzo versus resultados. Pues aquí también se llaman patrones de anomalía. Vale, ok. Que sería, por ejemplo, un nivel de cota de mínimos, ¿no? Esto lo podemos ver en gráficos como, por ejemplo, a la gente, no sé si le gustan las criptos aquí, iros a XRP y fijaos el último mínimo semanal que hizo, el último mínimo diario que hizo. Y veréis que la mayoría de brokers, ¿de acuerdo? Sobre todo como Binance y demás, que son proveedores de liquidez muy grandes, veréis que al final de la mecha de esa vela, que luego cerró por encima y luego el precio ha revertido a partir de ahí, tenéis un delta negativo en la venta, o sea, es decir, que ganaron la venta, ¿no? Ganó la oferta en este caso frente a la demanda, pero la vela cierra en positivo. O sea, hubo mucho esfuerzo y muchas órdenes agresivas en ventas, pero que no consiguieron un resultado. Exacto. Ahí se quedaron muchas órdenes atrapadas, sobre todo por compradores en este caso pasivos. Vale. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí el precio revierte. Cambias tu estrategia al momento de operar o dudas de ellas al tomar trades es porque no lo estás haciendo con una ventaja estadística clara o no confías plenamente en tu estrategia. Por eso hay plataformas como FX Replay que te permiten obtener todos los datos de tu estrategia haciéndole un backtesting claro y así conocerla en profundidad para que puedas ejecutar y optimizar tu estrategia como un profesional. De esta manera operarás con una ventaja estadística clara. Por tener una alianza con ellos, tenemos un regalo para ti de un 15% de descuento en todos sus planes con el enlace que tienes de abajo y el código de descuento. Ahora sí, seguimos con el episodio. Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las metodologías y cuando lo has visto todo, yo lo que he hecho es intentar simplificarlo de la mejor forma posible, de una forma 100% objetiva para que todo lo que he aprendido se pueda parametrizar y seguir una serie de pasos específicos para que tú siempre tengas que hacer lo mismo y tanto teoría subasta, como soporte de resistencias, como order blocks de Smart Money, ICT, Wyckoff, etcétera, 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 tengan una misma forma de operar. Vale. Con precio, tiempo y volumen. Lo que he hecho es implementar una serie de normas para buscar unos setups y unos modelos y un tipo de estrategias que sean 100% objetivas siguiendo una serie de pasos que cualquier persona pudiera ver exactamente de la misma manera.
que no una persona pudiera estar viendo una cosa, mientras que otra persona pudiera estar Claro. viendo otra. Me causa curiosidad que al tú integrar análisis técnico con todos los otros datos que tú lees e interpretas, ¿cuál es tu tasa de acierto al estar operando? Claro, ahí depende de la estrategia. Ah, porque integras varias estrategias dentro de Claro, tu modelo de... claro, Vale, ahí depende de la estrategia. vale. Por ejemplo, la estrategia de asalto tiene una tasa de acierto entre el 45 al 57%. ¿Con cuánto ratio el promedio? Prefiero no decirlo porque si no parece una fantasmada. Si no van a creer que estás... Sí, no, ahora se van a pensar un 3R, no, no. Es casi 2R, no llega a 2R. Bueno, pero... Es mucho. O sea, aquí la gente dirá, pues eso no es nada, gana la mitad, 50%, R y media, R con 8, 2Rs, eso no es nada. Gente, escucharme, sacar cálculos. Si yo hago 300 trades, es que quiero que la gente piense, ¿vale? Para las animaladas que dicen en Instagram. Quiero que la gente piense en las burradas que se dicen en Instagram, por favor. Si yo, imaginaos una persona que acierta el 50% de las veces y casi que va al 1 a 2. Es una puta salvajada. O sea, te gana 100 trades, te pierde 50. Te está ganando el doble Claro. en 50 trades. Total. Pues una persona así sería millonaria. O sea, no tiene, es una salvajada. Sí, no, sí, No, es alto. Sí, sí, sí. es altísimo. O sea, estamos hablando de que yo hago 100 trades, ¿no? Al 1%. Palmo 50 trades y de los otros 50 gano 100. Claro. En ¿Vale? total ganas 50. Estaría duplicando, escúchame, duplicando todas mis ganancias y todo mi capital todos los meses. Todo lo que arriesgo todos los meses lo estaría duplicando. Siempre. O sea, si yo arriesgo un 10%, este mes un 20%. Si yo el mes que viene arriesgo otro 10%, otro 20%. Y luego sobre ese, y con el interés compuesto, sobre el otro 10% del 10%, ya es un 30%. Mira. No, ganarías el 50. Exactamente. Está claro. Sí, sí, De cada 10 ganas 5. pero es que, por favor, quiero que la gente coja la calculadora, ¿va? Y haga un esfuerzo, ¿vale? Y haga un esfuerzo de calcularlo. No, sí, hay mucha gente que dice, no, con ratio 2 yo un 70% y eso es una locura que nadie hace. Ahora sí, Estarían haciendo contenido para Instagram, claro, ¿sabes? claro, es gente que a lo mejor habrá hecho 10 trades y Sí, ya. no, claro, 100 trades. No, la gente que me dice, yo he sido rentable este año. Claro, Y digo, ¿cuántos trades has hecho? ¿En todo el año? 32. claro. ¿Qué muestra es esa? Exacto. Es que a mí, es que te lo juro, una persona que incluso tenga una muestra de 70 trades al año, para mí es muy bajo para afirmar algo. Total. Puede ser completamente aleatorio, completamente suerte, que tú hayas metido 70 trades y hayas tenido un 60, un 70, un 80% de... por pura aleatoriedad. ¿Cuánto tiempo de backtesting o de cantidad de trades haces tú para analizar? A ver, yo tengo mucho volumen de trades al año, tengo muchísimos, no lo voy a decir por aquí porque es una salvajada, pero claro, Pero dilo, que la gente lo sepa, da lo mismo. yo tengo más de 1000 trades de media anual. Más de 1000 trades tomados. Sí, más de 1000 trades Ah, ejecutados al año. sí, es una barbaridad. No diré cuántos de más porque es bastante, Vale. pero tengo más de 1000 trades. Entonces Vale. yo sí puedo sacar una media de ahí. Claro, ¿Vale? Y yo sé que mi estadística es positiva por eso. claro, Si tuviera, por ejemplo, 200 trades al año o 100 trades al año, bueno, pues tal vez una muestra de 10 años claro. podría llegar a afirmar, mira, soy rentable. Porque llevo 10 años con una muestra de 100 trades todos los años. Bien, No es algo que haya sucedido este año, total. de forma aleatoria, sino que es algo con 10 años. Consistente en el tiempo, Exacto. además. En cambio, un trader, por ejemplo, de small caps, que tiene un volumen de operativa mucho más grande, Sí, 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 toman varios trades al día. exacto, Sí, o en mi caso, tienes una muestra muchísimo más grande con la que trabajar. Vale, Entonces, en ese caso sí que puedes afirmar más que esa estrategia tiene una esperanza matemática positiva. claro, Entonces, en ese caso es muy distinto, vale. ¿no? Y la estrategia de rangos en este caso, es que los últimos meses es que han sido muy buenos. Entonces, claro, estoy ahí un poco sesgado por este año, porque yo tenía más o menos una media del 45% de acierto, 43-45, pero es que este año se me ha disparado un 60. Claro. No es algo normal ¿Eso tu tampoco. tasa de acierto o tu tasa Sí, de mi pasar? tasa de acierto. Y también me comentaste antes que tu tasa de pasar pruebas de fondeo Sí, está por el es superior al 55. 5, sí, es superior al 5. Claro, ok. Dentro de tu... Y de hecho también esto en Instagram lo muestro muchas veces, Sí, porque en sí. Instagram tú lo has visto. Yo lo veo que hizo en Sí, las historias. que cojo las historias, cuentas. enseño todas las cuentas que he comprado y todas las que voy Sí, sí, pasando. Y se ve que es más de la Las que se van mitad. quemando y las que se van pasando, sí, sí. Exacto. Y la gente que entra a tu comunidad, por ejemplo, y
digamos, empieza a aprender las estrategias técnicas, pero de momento, Empiezan por lo más básico claro, de análisis vale, técnico, ¿vale? Incluso antes empiezo por enseñarles cosas más básicas, vale, incluso sobre lectura de mercado, participantes de mercados, tipos de gráficos, propia naturaleza y idiosincrasia de activos, diferencias de activos que hay. No quiero que un alumno me llegue a empezar a ver estructura de mercado típico que se enseña o qué es un swing high, un swing low, sin antes saber qué es el spread. vale. Ah, entras desde lo más básico, para alguien que no sabe de trading siquiera. Exacto. Vale, vale, Alguien que no sabe nada. Yo quiero una persona que empiece desde lo cero y no se pierda nada. claro. Y alguien puede llegar a ya estar tradeando por su cuenta, digamos que tú me antes comentaste que cuando no dominen lo fundamental, no le conviene operar eso, sino que es cuando recién lo dominen muy bien, ahí les conviene. Pueden Exactamente. empezar aprendiendo lo técnico y ya operar con lo que saben de la parte técnica Exactamente. y estar preparados para operar, por ejemplo, Porque, pruebas de ¿sabes qué fondo. pasa? Que la acción del precio siempre está descontando también. Vale, Entonces, sobre todo mis estrategias que se basan en eso, en precio, tiempo y volumen, sobre todo cuando el precio reingresa a X nivel y aguanta X precio y demás, es porque ya ha habido aceptación de precios a favor de la dirección del dato vale, económico o del fundamental. Y lo que claro, suele hacer es ir a favor de la acción de precio, a no ser que salga algún dato o algún evento que gire el mercado de golpe, vale, que tenga la suficiente fuerza como para revertirlo. claro, No, eso es, no es lo que pase con mayor probabilidad, de hecho es vale, lo menos común. ok. Y, por ejemplo, ¿tienen estrategias adaptadas para pasar pruebas de fondeo? Sí, exactamente. Sí, Bueno, más que estrategias, no son estrategias, es gestión de riesgo. claro. Tú tienes una gestión específica que explicaste en el otro podcast de Sí, cómo pasarlo. exactamente. Y Claro, luego también tenemos, en este caso, dentro de la formación, por ejemplo, tengo explicado diferentes gestiones de riesgo en función de la estrategia o vale, para el tipo de capital que se quiera operar o si es para pasar challenge o no. vale, claro. Gestiones de Diferentes riesgo challenges que mucho pasas más, en real. exactamente, gestiones de Vale, riesgo mucho más agresivas, de multicuentas, es decir, de comprar muchas cuentas a un riesgo más alto, vale, una gestión de riesgo variable, por ejemplo, para no estar perdiendo tiempo en una cuenta con un drawdown grande, mientras que en otra podrías estar aprovechando completamente desde cero esa potencial racha de trades ganadoras que te puedan venir en una cuenta que no esté en un menos 6 o un menos 7%, claro, y que si una cuenta está en un menos 7% con el riesgo variable y arriesgues un 3 y ese trade, supongamos que porque fuera una estrategia, en este caso yo tengo una estrategia que tiene, por ejemplo, una tasa de acierto bastante baja, un 33-35%, pero claro, con un un ratio ratio largo. mucho más largo. En este caso, claro, si tú, por ejemplo, implementas esta estrategia solo en cuentas de fondeo, pues la gestión de riesgo más adecuada sería una gestión de riesgo variable, Claro, para no estar perdiendo el tiempo. dale, Porque tú sabes, yo por ejemplo sé que con esta estrategia lo máximo que he llegado a fallar de veces consecutivas son 6 veces en una muestra de 5 años en más de 5 activos. vale, o sea, ¿De es acuerdo? poco. Para mí es mucho. No estoy Claro, acostumbrado a perder tantos trades seguidos. Igualmente eso es el máximo. pero por eso, claro, para hacer el máximo, Normalmente la media es puede ser. de rachas consecutivas de trades perdedores con esa estrategia, que es la que más rachas consecutivas de pérdidas tiene, suelen ser 3. Vale, Como mucho. por eso está bastante bien. Sí, Exactamente. sí, En cambio, me gustan más las otras estrategias como Asalto y eso. Asalto, por ejemplo, tiene una tasa de un break-even bastante alta, claro, un break-even bastante alto, pero porque yo en esa estrategia tengo backtesteado que cuando toca break-even es porque luego ya no retestea y se va. vale, Es porque se gira. Mientras que tengo otras estrategias, en este caso, que no son modelos de continuación, sino que son de reversión, que yo tengo backtesteado que más del 60% el precio retestea y luego se va. bien, Entonces la gestión de riesgo no puede ser igual en break-even en un tipo de estrategia que en otra. claro, Porque tengo una muestra que demuestra que no puedo hacer lo mismo. vale, Porque si no se me iría en break-even y luego se diría el movimiento. claro. Mientras que en la otra no. Mm, Y eso solo es con backtest, backtest, backtest. E ir probando las cosas e ir mejorando e integrando diferentes cosas y diferentes gestiones de riesgo para ver la estrategia a qué tipo de gestión de riesgo se adapta mejor. claro. Y con todo el backtesting que has hecho y al hacerlo tan parametrizado, también le ahorras un montón de tiempo A los alumnos sobre todo. claro, porque al ser tan objetivo, a lo mejor ellos quizás no necesiten hacerle esa misma cantidad de backtesting. Hombre, claro, no. Pues, Claro. a O ver, incluso, yo no sé para qué pagan los demás alumnos de la otra gente. Mis alumnos pagan por eso. claro, Mis alumnos pagan para no tenerse que comer el tarro, ya, claro, ¿sabes lo que quiero decir? En buscar una... Mis alumnos pagan por eso, para no tener que buscar una manera de comerse el tarro de algo que funcione.
Claro. ¿Tú me puedes creer o no me puedes creer? Dices, mira, el Charles es un puto vendehumo. Vale. Tú pagas la cuota mensual, coges la estrategia, la backtesteas. Claro. Exacto. La backtesteas, ya está. ¡Hostia! Pues sí que funciona. Eso es. Pues te has ahorrado tú 7 años que llevo yo para llegar a esa conclusión. Total. ¿Tienes algún Y luego, porque yo no solo es enseñar la estrategia de forma automática, que tú puedes aprenderte la estrategia de forma automatizada y automática y ya está. Pero es que yo luego te explico todo el contexto que hay detrás y por qué sucede eso. Claro. Con mayor probabilidad. Obviamente nunca sabes lo que va a suceder, pero con mayor probabilidad vaya a pasar la eso. explicación detrás? ¿Algún caso de algún alumno que recuerdes que le ha ido muy bien? ¿Algún caso de éxito? Bueno, lo acabas de entrevistar antes también, ¿no? He entrevistado a 2 alumnos tuyos. Bueno, el día de hoy, ¿no? Vale. Sí. Yo creo que les va bastante bien a ellos dos. Pero sí, tengo muchos casos. Sí. Muchos casos, más que muchos casos, yo tengo pocos casos, más bien, pero un porcentaje bastante elevado. Claro. Es decir, yo por ejemplo ahora tengo 95 alumnos que operen, que estén operando día a día y que estén operando con cuentas de fondeo. Son solo 50, porque otra gente es muy rookie. Vale. Y dentro de esa gente, mm, estoy pensando. No tiene que ser el número exacto, a lo mejor No, pero el 54% de los alumnos ganan más dinero de lo que invierten en cuentas de fondeo. Ok. Y es un porcentaje alto, sabiendo Muy la tasa alto. de Muy gente alto. que Y los gana demás que operan, que no están ganando, Vale. no, es porque todavía no hace la lectura de mercado exactamente como los otros alumnos. ¿Son más nuevos quizá? Sí. Vale. O no dominan 100% los... Vale. Igualmente, de verdad, con esto no quiero decir que entréis conmigo y vayáis a ser rentable, ni muchísimo menos, ¿eh? No es absolutamente nada de esto. Simplemente lo único que yo puedo garantizar al 100% es que las estrategias aplicadas de forma objetiva tienen una esperanza matemática positiva. Claro. En los 5 años de backtest, bueno, 7 en algunos activos, en X activos durante X tiempo. Claro. Eso es lo que yo puedo garantizar. Bien. Claro. ¿Vale? Eso es lo que yo puedo garantizar. Que luego sea rentable o no sea rentable, yo te lo puedo asegurar, entre comillas, si aplicas eso de forma objetiva Si con una buena, aplicas exactamente eso con lo una que buena dices. gestión de riesgo, como debe aplicar, o como debe aplicarse la gestión de riesgo. Claro. Exacto. Porque, y os voy a ser sincero, 100%, ni yo hago eso. Claro. Y dirás, hostia, acá, ¿por qué? Porque tengo tantas cuentas que si no, si tengo que buscar los modelos específicos perfectos, se me pasarían los trades y se me caducarían las cuentas. Tendrás algunas cuentas que también te pases el riesgo por donde sea, ¿no? No es por el riesgo, es por los setups. Vale. Si yo tuviera que diversificar el riesgo en diferentes cuentas, en setups distintos, siempre a lo mejor me entran, ¿cómo te lo diría? A lo mejor ya no hago scalping, porque también hago mucho scalping, por eso también tengo mucho volumen. Si tuviera que buscar los modelos específicos de lo que yo enseño, que son los setups perfectos, con los modelos perfectos y demás, que tengo 100% backtesteados, porque eso es muy fácil cuando lo backtesteas. Porque cuando lo backtesteas, tú le das play rápido y solo paras cuando ves el modelo perfecto. Sí. Y ahí ejecutas. Pero cuando estás día a día con el gráfico, Diferentes. es diferente. Porque llevas 3 días sin operar y dices, ¡ah! Claro. ¡Madre mía! En 3 Vale. días no he encontrado nada. Sí, sí. Como yo soy una persona por naturaleza ansiosa, ¿qué pasa? Que he tenido que... Tengo formas de operar en modo scalping y de forma más agresiva que no son la estrategia al 100%, de forma 100% objetiva, sino que busco ciertos modelos de asalto en M1 y demás que no son 100% como la estrategia. ¿Y eso también lo enseñas? Intento, cuando opero en directo lo ven. Claro. Pues sí, es como algo más personal que haces tú. Eso es que No si no, no me tanto- alcanzan las cuentas. Claro. Para tener que estar operando. Tengo que operar, tengo que operar las cuentas. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, o sí son los mismos setups, pero muchas veces son setups pues, en temporalidades más bajas Vale. o en activos que no están tan backtesteados. Piensa que yo opero más de 60 activos. Opero 3 o 4 activos de forma más intradiaria, o puedo estar mirando eurodólar, USD CAD, GBP CAD, GBP USD, y puedo estar mirando 3 4 activos
de forma más intradiaria y demás, pero luego a lo mejor tengo en TradingView abiertos, bueno, tú no sé, creo que alguna vez lo has visto, 40 gráficos. Sí, sí, sí. Y ahí a lo mejor son temporalidades diarias, H4, y busco ciertas, bueno, digamos, ciertos pares o ciertos activos, que en este caso, en el caso de Forex, no son majors, y que a lo mejor en temporada H4 me entra una operación y queda 2 días corriendo, Ya, o claro. 3 incluso, Claro. o a lo mejor se Temporada dan en 8 inmediata. horas. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos trades he hecho en ese par? A lo mejor en 3 meses he hecho 2. Claro. Sí, son temporalidades tan altas que al final la cantidad de operaciones La cantidad de operaciones baja. baja. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí también depende un poco del tipo de gestión de riesgo, porque normalmente lo que enseño es a usar la estrategia de forma perfecta y los stats perfectos, pero luego también se enseña pues, a promediar entradas, diferentes tipos de ratios, diferentes tipos de estrategia de gestión de riesgo, Vale. y a lo mejor tú ya sabes que si justamente cuando llegas a ese nivel tienes que buscar X setup, pues a lo mejor tú ya puedes entrar con un modelo a riesgo con un stop muchísimo más amplio, esperando que a partir de ahí el precio se desarrolle. Vale. Y esa es la primera construcción de posición. Cuando se desarrolla, haces la segunda construcción de posición. Ya al final, en el modelo de continuación, haces la tercera construcción de posición. Claro. Eso sí tienes una cuenta. Si tienes muchas, ejecutas un trade en un lugar, Claro. otro en el mismo lugar, que ahí te puedes llevar 2 stops a la vez, y cuando ya están los 2 cubiertos, ya ejecutas el tercero. Bien. Nice. Y bueno, ¿alguna otra cosita que no te había preguntado que te gustaría mencionar? Muchas cosas. No sé, la verdad es que tú sabes que he venido aquí hoy, que no pude dormir ayer por la noche por motivos personales, que no he dormido prácticamente nada. Y llevo muchas horas despierto, yo creo que hemos estado hablando bastante. Luego tengo que ver cómo ha quedado grabado. Bueno, lo veré cuando se suba, ¿no? Ya directamente. Claro, ahí en el Pero canal. tengo que verlo porque os lo juro, gente, estoy hablando como un robot, en modo automático, que no sé si estoy diciendo cosas con sentido o cosas sin sentido ya de las horas que llevo sin Bien, bien. dormir. Sí. O sea que la verdad que, a ver, creo que yo ya te dije de venir, cuando tú me preguntaste y demás, y yo dije que pensaba que podría ser una charla bastante interesante Claro. por la forma de pensar de alguien que lleva mucho tiempo en los mercados y cómo él también hace su lectura y ve el mercado, ¿no? Exacto. Sobre todo en esta clase, en esta clase, en este podcast, En eh, esta masterclass. veo interesante sobre todo el tema este de cómo, desde mi perspectiva, todas las metodologías son prácticamente lo mismo. Sí. Pienso que eso para mí tiene mucho sentido, porque al final siempre el mercado se va a poner de acuerdo en función de cómo ven, con qué sesgo ven los inversores el mercado, eso es lo más importante, y cuantos más inversores coincidan en un punto, Claro. más sentido va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo lo digo de verdad, gente, pero el hombro, cabeza, hombro es el choch de ICT, Claro. el buy side y la sell side es el evento de Spring, son eventos de exceso de Wyckoff, son con reingresos al test los BPRs, y order flow pudiendo ver a tiempo real el volumen con herramientas de cinta de órdenes en este caso con el DOOM, profundidad de mercado, y ver las órdenes a tiempo real con el footprint te añade mucha más información, y justamente los niveles donde entre los DCT la ineficiencia vais a ver que está el clúster máximo, que es por debajo del 50% de la vela de mayor volumen, que es justamente ahí el 50% de la ineficiencia, porque cuando se hace el inverse también, justamente en esa zona, para romper esa zona y revertir el precio, tiene que entrar mucho volumen agresivo comprador o vendedor para poder romper esa zona, y justamente donde entran los DCT en ese nivel es donde hay el clúster máximo en un gráfico de footprint. Entonces cuando le has metido tantas y tantas y tantas horas con diferentes metodologías y dices, tío, pues que, hostia, pues es que justamente en el imbalance de ICT es donde hay el clúster máximo. Es que justamente esto es cuando esto no sé qué. Entonces empiezas como a cuadrar cosas y dices, hostia, pero no. Sí, sí. Pero yo que hace Pasa un poco todo. 3 años y medio decía, jaja, los de soportes y resistencias, que son la liquidez del mercado. Y lo veo a día de hoy, tío. Digo, pues sí, que son los low volume nodes, son los niveles de rechazo. Es que los niveles de soporte y resistencia también sirven para que el precio se los lleve Claro.
Y eso actúa como soporte precisamente. Porque si te hace un doble techo, un doble suelo, y el precio saca esos mínimos por 5 pips y el precio luego gira, es que para los chartistas, es que eso sigue siendo un triple suelo. No es que hubieran doble suelo y el precio lo ha sacado, no. Porque los chartistas no entran con el stop ceñido en el doble mínimo. Si esperan que tenga que haber un triple suelo o un doble suelo. Que ahí está el problema. Y luego ICT, cuando te hay un doble suelo, también tiene maneras de justificarlo con que no ves es una divergencia con el DXY. O en el AUT USD te ha manipulado el anterior mínimo y en el neozelandés no porque tiene más fortaleza. No, es que el neozelandés no es un doble mínimo, es una divergencia SMT con el AUT USD. Claro. Entonces, como siempre hay maneras de justificar las otras cosas que pasan en el mercado, siempre hay una excusa. Bien. Una última pregunta. ¿Existe la psicología en el trading? Sí, el último podcast me pasé. El último podcast me pasé. ¿Sabes qué pasa? Que la psicología es... Yo tampoco la considero tan importante porque yo también la he venido... Soy una persona muy deportista y creo que en ese aspecto he sido muy cuadriculado toda la vida y la tenía bastante trabajada en un principio. Pero la verdad que en el trading hay que tener muy bien trabajada la psicología y tener buenos hábitos sobre todo. Porque en momentos de drawdown incluso, a mí me ha llegado a pasar en momentos positivos en mi vida, que he tenido buenas rachas, tener tanto desgaste a nivel mental delante de los gráficos, en mi caso sí que pasó horas, no voy a engañar a nadie, pero incluso estar ganando y estar depresivo. Claro. O sea, realmente es un trabajo jodido. Es un trabajo jodido. Yo lo hago porque me apasiona, me encanta muchísimo. Y bueno, nada más que decir, yo creo que esto puede ser un poco todo. También deciros que justamente hoy he colgado la clase, bueno, el clip ese de las divergencias de proveedores de liquidez, Bien. que también pienso que es, En el canal de YouTube. sí, que pienso que es bastante divertido. Vale. Y ahí también se puede explicar un poquito algún día, podemos explicar, pues podemos hacer algo por YouTube juntos o algo y podemos explicar todo esto de descorrelaciones entre activos, divergencias, entre varios activos de varios tipos y pienso que podemos hacer algo más juntos. Y un podcast para Chelo, que tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas, sobre todo acerca de datos que puedas tener tú para ver qué tipo de perfil de persona puedo ser más yo y otra gente que conozco. Eso sería muy interesante. Nos vemos para el próximo, ya para tu canal entonces. Yo creo que sí. Perfecto, hagámoslo. Ahora ya hacemos un nuevo episodio ya más de la parte psicológica para tu canal, estaría buenísimo. Sí, yo pienso que sería muy interesante porque tengo ganas de, como he dicho antes, comparar con otra gente y ver qué tipos de perfiles son los que más se encuentran en el trading y cómo podemos identificar un poco y cómo puedes ayudar, sin obviamente revelar todos tus secretos, pero puedes ayudar a, según el tipo de perfil que tenga cada persona, a poderle dar unos tips para poder mejorar esos hábitos y mejorar su trading. Bien. Dejen en los comentarios si les gustaría que con Edgar hagamos este video y lo haremos. Pues nada, encantado, Chelo. Encantado. Espero que tus suscriptores no se duerman con la charla. Sabe que les va a gustar seguramente. Eso espero. Para los que son más frikis del análisis del mercado.